años, pero como si fuera poco, a pocos días de terminar su mandato, lo que realizó fue establecer un decreto por el que extiende durante 5 años algunos puestos jerárquicos que dependen directamente del Estado. Hoy es el Día del Trabajo Previsional, así que lo saludamos, por supuesto, a nuestro invitado primero, antes de hablar de este tema, que es Leonardo Fabré, como secretario general de APOPS ANSES, que está aquí con nosotros, no para celebrar, sí para contar qué es lo que está ocurriendo a partir de la sanción de este decreto. Bienvenido. Siempre inventan algo para amargarnos la vida, digamos, ¿no? Hoy es el Día de los Trabajadores de ANSES, el Día del Trabajador Previsional, el 27 de noviembre, que hace 77 años el coronel Perón fundó la Secretaría de Trabajo y Previsión, y en el 2009 logramos que se transformara en ley esto, con asueto y bueno, y un pago especial también para todos los compañeros y compañeras. Pero bueno, hoy lamentablemente la novedad es el último regalito que nos hace este gobierno, de tratar de eternizar a sus funcionarios dentro del Estado Nacional. Ha habido un intento también dentro de ANSES con una resolución que también pretende dejar 200 funcionarios de ANSES y dentro. en PAMI también, ¿eh? Y en PAMI también. Bueno, ahora se pusieron nerviosos y lo hacen en todo el Estado Nacional, ¿no? Bueno, realmente me parece que mínimamente con un amparo que hagamos a este decreto, estoy muy optimista últimamente. Yo creo que con un buen amparo tenemos que frenar esta barbaridad. Porque imagínate que todos los gobiernos, cuando se van a pocas semanas de irse, te den un decreto, te dejen un decreto eternizando a sus propios funcionarios. Leonardo, también lo que ha pasado, y hoy lo habló Mirta Tundis, sobre el financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Cómo es esto? El gobierno metió mano en un fondo que es muy importante para el organismo, ¿no? Sí, no logró el objetivo central, que era hacerlo desaparecer, transformarlo en otra cosa. Pudimos resistir eso con diferentes denuncias, ¿no? Hay funcionarios que ya están comprometidos con causas, con denuncias que hemos hecho, por ejemplo, el Blaquier, que fue el primer interventor, Caputo también, y el propio presidente de la Nación, responsable de esto, y el director ejecutivo actual de ANSES. Pero hemos logrado que el FGS esté en pie. Y eso es muy importante porque tiene que ver con, yo diría, con el único capital genuino que tenemos los argentinos, que es el ahorro de los trabajadores. Porque el FGS, los dueños del FGS son los trabajadores activos y los pasivos. Si no me equivoco, por este motivo, Basavilbaso fue citado por Claudio Bonadío, indagatoria. Exactamente. Y nosotros fuimos citados como testigos de las denuncias que hicimos y ratificamos esas denuncias. Creo que van a progresar, creo que estos funcionarios que han hecho estos desastres, que han vendido acciones a menor valor del que corresponde, y diferentes negociados que produjeron una faltante prácticamente del 50% del fondo, que hoy está en alrededor de 30.000 millones de dólares, pero cuando lo entregamos porque yo era parte de esa responsabilidad como representante de CGT en el FGS, eran 66.000 millones de dólares, ¿eh? Quiero retomar el decreto porque es de alto impacto la firma de un decreto, y que me ayudes a entender también el corazón de ese decreto, porque en ese decreto lo que establece es que a días que el gobierno llega a su fin, los funcionarios jefes, los jerárquicos, los trabajadores jerárquicos de esas empresas, o de esos entes, lo que tienen es contrato por 5 años. Y si se despide, eso es lo que dice el decreto, si se despide, están obligados a indemnizarlo por esos 5 años de contrato que le firman a pocos días de terminar su mandato. Eso ni siquiera está en la ley laboral, eso no existe. Pero además es una jugada política tan bestia, tan brutal, digamos, como en algún momento fue nombrar por decreto a 2 miembros de la Corte Suprema. Está en el marco de esa brutalidad jurídica. Obscenidad.
Sí, realmente se despiden como son. Guillermo Moreno diría, son brutos, ¿no? Además de la búsqueda de vivir del Estado, de cualquier forma, son brutos, no entienden ni la legislación laboral estatal, porque todos tenemos convenios colectivos. ¿Cómo van a hacer para eludir los convenios colectivos de los trabajadores, ¿no? Ahora, yo quería preguntarle sobre la cuestión gremial, pero también contextualizar esta información, como bien hacía Luciana, porque desde el arranque de esta gestión nos convencieron, o quisieron convencernos desde la administración de Mauricio Macri, que encontraban el Estado plagado de grasa militante, ¿no? Y por eso... Que venían a purificar el Estado. Por supuesto. En boca de Prat Guy creo que fue, ¿no? Lo de la grasa militante. Sí, exactamente. Sí. Pero en ese sentido fue que se justificó el despido masivo de miles de trabajadores que tenían sueldos que por entonces oscilaban los 10.000, 15.000, 20.000 pesos. Y su reemplazo, porque donde se despedía a 10 personas con esos sueldos, se tomaban a 2 o 3 con sueldos de 100.000 y 200.000 pesos. Es decir, la medida de este decreto es consistente con aquella maniobra, porque en definitiva se retiraban a trabajadores de la más baja categoría del sector público y por supuesto sin ninguna estabilidad, porque eso también se hizo a lo largo de los años y no solo es prerrogativa de este gobierno, sino que después de despedir a esos trabajadores, que además de estar en una situación flexible cobraban muy poco sueldo, se tomaba a personas en cargos de dirección por 100.000, 200.000 pesos, a quienes ahora quieren proteger con este decreto. La pregunta que yo le quería hacer a Fabre en este sentido es, escucho una posición muy crítica de su parte, escucho a la dirigencia de ATE también diciendo que van a objetar esta medida, pero por otro lado escucho que UPCN le puso la firma, que es el gremio mayoritario en el sector público. La Unión del Personal Civil de la Nación, que encabeza Andrés Rodríguez, le puso su firma a este decreto. Sí, UPCN firmó las paritarias a la baja, con eso te digo todo. Ya sabemos, los gremios específicos, como nos pasa a nosotros, al PAMI, a la FIP, a Aduana y otros gremios específicos, siempre nos pasa lo mismo. UPCN es absolutamente oficialista con el gobierno que esté. Ahora fue con este y mañana será con otro y siempre es oficialista. Pero también tiene una tendencia a proteger funcionarios jerárquicos, ¿no? Y eso evidentemente tiene un trasfondo de manejo del Estado paralelo, ¿no? Pero, hay gremios que parecen secretarías de Estado. ¿Y el afiliado cómo lo ve eso? En su secretario general, que es Andrés Rodríguez. Imagínate, nosotros somos el gremio mayoritario de ANSES. No tenemos obra social. UPCN tiene obra social, superestructura, y no es el gremio mayoritario. Los trabajadores observan estas cosas. También a veces le temen más a UPCN que al propio gobierno. Leonardo, no podemos dejar de preguntarle esto, ¿no? Porque Hugo Moyano cruzó a la CGT, o por lo menos presentó su descontento, de por qué la CGT no está pidiendo un bono de fin de año. ¿Qué opinión tiene sobre Pero ahí esto? también son dos concepciones de gremialismo. Está el gremialismo que normalmente conduce Hugo Moyano, que conduce Piñanelli Desmata, que conduce los diferentes compañeros que somos del Frente Gremial, que tiene que ver con la dignidad del trabajador. Estamos hablando de los trabajadores. Y después están los otros que tienen otra idea, que tiene que ver también con esta obsecuencia, porque no es nada más que un solo... Acá, lo que normalmente se llaman los gordos van y arreglan. Esto es así. De una u otra forma van a arreglar. Siempre fue así, ¿no? Van a arreglar. Ahora, los gremios que somos más combativos, pero no son más combativos, pero en realidad es nuestra función defender a los trabajadores. O sea, no es que seamos guerrilleros, no, para nada. Nos nombran, nos designan, nos votan para que defendamos a los trabajadores y no estemos roscando con la política de turno. Esta es la verdad, el pueblo lo sabe. En el gremialismo a veces pasa lo mismo que en la política, pero lo lamentable, ¿sabes qué es? Que a veces se ponen en el mismo saco, en la misma bolsa, se pone a todo el gremialismo. Y la verdad que no es así. No es así. La mayor parte del gremialismo trabaja con dignidad, defiende a sus trabajadores, a sus convenciones colectivas. Y después están los otros que utilizan el poder que tienen para lograr mejores cosas, ya no para los trabajadores, sino para las estructuras
esa interpretación que tienen de que las superestructuras te dan más poder. La verdad, no es así. El único poder es el de los trabajadores. Leonardo, muchas gracias y feliz día. Gracias, muchas gracias. Para todos los compañeros y compañeras también, lo hacemos Gracias.